Hola, hoy nos sumergimos en unos fragmentos de un texto llamado Al-Mukhtar fi Sir Ashab al-Lat al-Mukhtar, que podríamos traducir como, selección sobre la historia del confundido pueblo de Al-Lat. Es un material bastante denso y con una perspectiva muy marcada, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Presenta una visión comparativa muy crítica. Por un lado, examina interpretaciones sobre Bani Israel, el término coránico para los hijos de Israel, Ajá. centrándose en lo que el autor describe como una búsqueda, digamos, estratégica de poder, de riqueza terrenal. Vale. Pone el ejemplo de la búsqueda del Templo de Salomón, la influencia global. El texto, de hecho, lo califica de dolencia. Una dolencia, vaya. Y esa dolencia la contrasta directamente con lo que llama el confundido pueblo de Al-Lat. Usa Al-Lat, que era una deidad preislámica, ¿no? Eso es. Para referirse de forma crítica a las poblaciones árabes actuales y a sus líderes. O sea, que parece que esa comparación es la clave de todo el análisis, ¿no? Totalmente. ¿Y cuál es el argumento central sobre este pueblo confundido? Pues, a ver, el argumento del texto es que este grupo, digamos, quedó atrapado en las divisiones poscoloniales. Menciona a los agentes de Sykes-Picot. Sí, los de las fronteras. Exacto, refiriéndose a líderes vistos como perpetuadores de esas fronteras impuestas después de la Primera Guerra Mundial. Ya, Y añade que sufren represión interna ya. y una desviación hacia el secularismo y los vicios. Da ejemplos como el turismo de libertinaje o el tráfico de Captagon. Madre mía. Sí, con críticas muy directas al régimen sirio y a la Liga Árabe también. Entiendo. Vamos, que el texto no se anda con rodeos y recurre a metáforas bastante visuales para ilustrar esta dinámica, ¿no? Cierto, cierto. Utiliza la imagen de los salmones nadando a contracorriente, ¿sabes? Para describir ciertas acciones que atribuye a Bani Israel. Qué curioso. Y hace una comparación un tanto irónica entre agencias de inteligencia, el Mossad israelí frente a un supuesto Al-Marsad árabe. Al-Marsad. Sí, que según el texto se dedica más bien al espionaje interno entre árabes. Algo parecido dice a cómo se usan las redes sociales para vigilarse mutuamente, y lo pone en paralelo al Shin Bet israelí. O sea, una inteligencia enfocada hacia afuera versus una que, según esta fuente, se desgasta internamente. Vale. Y este marco interpretativo, ¿cómo lo aplica a la situación actual en Gaza? Pues mira, el conflicto de Gaza adquiere un peso simbólico enorme en el texto. Describe a los combatientes como los nuevos compañeros de la caverna. Ah, la historia del Corán. Exacto. La de la fe que resiste la persecución. Los convierte en un emblema de resistencia. Y sus túneles, los contrapone a las excavaciones bajo Al-Aqsa. Que el texto vincula a la búsqueda del templo, claro. Eso es. Y también los contrapone a las cuevas de Alí Baba, que usa como metáfora de la corrupción de los regímenes árabes. Vaya tela. Y habla de un diluvio de Al-Aqsa que podría, arrasar con todo eso. Así que Gaza como epicentro de una lucha mucho más profunda, casi espiritual, que desafía tanto a Israel como a los liderazgos árabes que critica. Aborda también la geopolítica más amplio. Sí, sí que lo hace. El texto sugiere una fragilidad, digamos, inherente en Israel. Menciona teorías sobre ciclos históricos de 80 años. Ah, sí, eso suena. Y divisiones internas bajo el gobierno actual, ¿no? Netanyahu, Smotrich y Ben Gvir. Y, paralelamente, apunta a una debilidad fundamental en los regímenes árabes, a pesar de su riqueza o su poder aparente. Entonces, ¿dónde sitúa la fortaleza si ambos lados presentan debilidades según este análisis? Pues la fuente la sitúa claramente en la fe. En la fe y en la resiliencia que, según el texto, emana de ella. Pone a Gaza como máximo exponente. Claro. Y también hace una mención positiva al papel de Turquía, refiriéndose a ella como Bani Othman, o sea, conectándola con el legado otomano bajo Erdogan. E interpreta incluso la presión internacional para un Estado palestino o la ayuda humanitaria como una reacción de temor. Temor al auge de lo que el texto llama antisemitismo. Es interesante cómo reinterpreta esas presiones, sí. Y la crítica a los países árabes que normalizan relaciones con Israel, imagino que será bastante dura también. Durísima. Los acusa de suprimir el Islam internamente, mientras hacen esos pactos externos. El texto cita como ejemplo los billones de dólares que, según afirma, recibió Trump de países del Golfo. Ya. Lo enmarca todo en una dinámica de poder terrenal que considera, en última instancia, ineficaz. Bien,
Bueno, hemos recorrido los puntos principales de este texto tan particular. Si tuviéramos que destilar la idea más potente, el núcleo de esta perspectiva, ¿cuál dirías que es? Pues yo creo que la conclusión fundamental que plantea el autor es que, más allá de las enormes cifras de dinero, menciona esos 4 billones de Trump, ¿no? Sí. Y más allá de las complejas maniobras geopolíticas, lo que él percibe como voluntad divina y la resistencia anclada en la fe. La fe simbolizada por Gaza y los compañeros de la caverna. Exacto. Esos son los factores verdaderamente decisivos para él. O sea que, según este texto, la idea más rompedora no es tanto la crítica política en sí, sino la afirmación de que la fe y la perseverancia de un grupo pueden potencialmente desafiar y hasta anular billones de dólares y estrategias globales. Es una visión radicalmente distinta a los análisis convencionales, desde luego. Exactamente. Presenta un escenario donde la fuerza última no reside necesariamente en el control material o político, sino en una dimensión que el autor identifica con la fe y, con una especie de plan divino. Deja al lector reflexionar sobre cómo podría desarrollarse el futuro bajo esa lógica tan específica que plantea.